Hoy, 4 de abril, celebramos la alegría de la Pascua. Celebramos la resurrección del Señor, que es la fiesta más grande para los cristianos, ¿no? Y bueno, en esta alegría de la Pascua, habiendo vivido la vigilia pascual y durante el día de hoy leyéndose pues los diferentes evangelios sobre la resurrección del Señor, pues uno, después de haber vivido, ¿no?, bien la Semana Santa, lógicamente, habiendo seguido los caminos del Señor hasta llegar a su sepultura, pues no puede menos que estallar de alegría, ¿no?, ante la resurrección del Señor. Y viendo que no solo nos ha redimido del pecado con su muerte en la cruz, sino que además ha vencido nuestra muerte, venciendo su propia muerte. Y con su resurrección, pues ahí, como primicia de la humanidad, nos anuncia la resurrección para todos y cada uno de nosotros. Esa alegría de que la muerte no tenga la última palabra, ¿no? Y nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, eh, vamos a resucitar con Él. Esta alegría de la Pascua, de la resurrección, que a veces, bueno, se puede hacer a lo mejor difícil de entender, ¿no? Es muy fácil, pues, comprender el misterio de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo ese ver nacer al niño Jesús y la alegría al ver que María alumbra a ese niño, ¿no? Y todos en la Navidad, por así decir, podemos fácilmente empatizar con ese misterio porque es algo que se vive habitualmente, ¿no?, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, el misterio de la resurrección es más difícil porque nunca hemos visto resucitar a nadie y a veces a lo mejor es difícil empatizar, ¿no? Eso dice el Papa Benedicto XVI y nos dice cómo la Iglesia ayuda, ¿no?, a la comunidad a entrar en este misterio a través de tres signos, ¿no? Tres signos que en la vigilia pascual se usan para hacer de alguna manera palpable este misterio, ¿no?, y para caer en la cuenta de la grandeza y la alegría, ¿no?, que la Iglesia experimenta por la resurrección de Jesús. Estos tres signos que se usan son la luz, el agua y el canto nuevo, ¿no?, el canto del aleluya. En primer lugar, bueno, la luz representada en ese fuego, ¿no? En ese fuego con el que se inicia la celebración, ese fuego que se bendice y que se reparte y con el cual se enciende el cirio pascual. Es esa imagen de Cristo, ¿no? Yo soy la luz. Y aparece, ¿no?, a través de la historia de la salvación, una y otra vez el signo de la luz como el Dios que se da a manifestar, ¿no?, al pueblo para mostrarle cuál es el camino de la salvación. Si vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se consideraba a la Torá, ¿no?, a la ley de Dios, a esa ley que Dios daba a Moisés como la luz del Señor que ilumina al pueblo para mostrarle el sendero de la salvación. Así, para nosotros la luz es Cristo. Cristo es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Y para nosotros es luz y vida. Y por eso para nosotros es tan palpable ese signo de la luz, ¿no? Cómo llega el momento del Nuevo Testamento, de leer ya el Nuevo Testamento, cuando ya se han leído las lecturas del Antiguo, y en ese momento se encienden todas las luces de la iglesia, se tocan las campanas, ¿no? Y es como una imagen, ¿no?, de cómo la luz de Dios llega hasta su iglesia, gracias precisamente a la resurrección de Cristo. En segundo lugar tenemos el signo del agua, ¿no? También en ese momento de la vigilia pascual en el que se bendice el agua e incluso también en algunas comunidades y en algunas parroquias tienen la suerte de celebrar bautismos, ¿no? Esa imagen del agua pues representa también la liberación, ¿no?, y la vida, igual que el pueblo de Israel cuando pasa a través del Mar Rojo, ¿no?, y se ven finalmente liberados, ¿no?, y salvados del pueblo egipcio, cantan, ¿no?, y elevan su acción de gracias al Señor. Y continuamente en la Sagrada Escritura aparece, ¿no?, esa imagen del agua como una fuente de vida, que emana del santuario, ¿no? Tenemos ese ejemplo
y que va saneando las aguas del Mar Muerto. Es esa imagen de cómo Dios ha entrado en nuestra vida y de cómo Dios nos ha arrancado de la esclavitud del pecado y de las manos de la muerte y nos ha dado nueva vida, ¿no? Y esa vida nos viene a través de Cristo Jesús. Esa imagen del agua como imagen de vida que Dios entrega al cristiano, que es bautizado. Y así pasamos al último signo, que es el signo del canto del aleluya, ¿no? Cuando al ser humano le ocurre algo grande, ¿no? No le basta simplemente con contarlo, hay que cantarlo, ¿no? Eso está en nuestro ADN. Y por eso ese canto del aleluya. Ahí también tenemos esa imagen, ¿no?, que comentaba antes del Mar Rojo, precisamente cuando el pueblo de Israel finalmente sale liberado por pasar el Mar Rojo y ya se ven libres del pueblo egipcio. Dice la Sagrada Escritura que creyó en Moisés, que creyó en el Señor y creyó en Moisés como su elegido, ¿no? Y cantan de alegría. Ese es el salmo precisamente que se lee después de la tercera lectura en la vigilia pascual. Y hace ese canto de júbilo, ese canto de alegría. Del mismo modo la Iglesia, ¿no?, al ver la victoria de Cristo y ver cómo con su victoria sobre la muerte ha vencido también nuestra muerte, no podemos menos que cantar de alegría. Y cantamos ese canto del aleluya como una expresión de gozo de sabernos no solo redimidos, sino también salvados. Y la Iglesia, a través de todos esos signos, quiere que entremos en ese misterio de la resurrección del Señor y de cómo la Iglesia a lo largo de cada año va celebrando la vigilia pascual de la manera más solemne y grande posible para hacer ver que para nosotros lo más grande es la resurrección de Jesús. Esa es nuestra fiesta mayor. Y por eso precisamente la Iglesia nos dice, oye, tenéis que ir a misa el domingo. ¿Por qué se puso como día de precepto, por así decir, para cada semana el domingo y no otro día de la semana, el sábado o el lunes? ¿Por qué el domingo? Porque es precisamente cada domingo que celebramos durante el año un eco de esa celebración del viernes de resurrección, del domingo de resurrección, perdón. Es cada domingo un eco de esa vigilia pascual. Y por eso la liturgia pues, nos invita en los libros rituales, por ejemplo, a que el domingo pues no solo hagamos actos penitenciales, de repente también podemos hacer pues la aspersión del agua bendita sobre el pueblo, como esa imagen, ¿no?, también de la vigilia pascual del agua. Y también durante toda la Pascua, durante toda la cincuentena pascual, durante esos 50 días en los que seguimos celebrando, ¿no?, la alegría de la resurrección de Cristo hasta que celebremos finalmente la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, recordando y renovando la alegría de esa celebración, recordando esa alegría de una iglesia que había visto cómo Jesús moría en la cruz. Jesús se entregaba, se daba por entero. No, nadie le quitaba la vida, Él la entregaba libremente, pero finalmente la entregaba. Y cómo Cristo era puesto en el sepulcro. Y nos damos cuenta de la tristeza en los discípulos que aparecen en el Evangelio, ¿no? María Magdalena, por ejemplo. Vemos ahí esa imagen del cristiano que sufre al ver que su Señor ha muerto, ha fallecido. Y el recibir la noticia de la resurrección hace que los discípulos se queden desconcertados de la alegría y no son capaces ni siquiera de hilar las mismas palabras que Jesús les había dicho. Mirad, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. A pesar de que el Señor así lo había anunciado, los apóstoles y los discípulos no son capaces de dar crédito de la alegría, ¿no? Y muchos de ellos incluso tienen la experiencia de ver a Jesús y de tocarle y de palparle. Sin embargo, quedan sobrecogidos de esa alegría, ¿no? Tanto que
Por ejemplo, María Magdalena en un primer momento pues no reconoce a Jesús, teniéndole delante, ¿no? No le reconoce. Es tanta la pena y es tanta la alegría al darse cuenta de que Cristo ha resucitado que nos desconcierta el corazón. Bien, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, somos discípulos del resucitado y estamos llamados a seguir a Cristo resucitado y a ser mensajeros y testigos de esa alegría. Nosotros estamos llamados a anunciar precisamente la alegría de la resurrección, porque en ella reside la fe de toda la iglesia. Lo dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por eso la resurrección es precisamente la que da sentido al ser cristiano. Ha habido muchos profetas a lo largo de la historia, ha habido muchas personas buenas que han hecho mucho bien, pero bien, eso queda en la historia. Nosotros no somos seguidores simplemente de un hombre bueno, somos seguidores de Cristo, vivo y resucitado. Y por eso cada vez que nos reunimos en la iglesia, sabemos que Cristo está realmente presente y que Cristo está ahí en medio de nosotros, porque Cristo está vivo. Nosotros somos seguidores de un Dios que está vivo, no de un Dios que está muerto. Había una anécdota, ¿no? Y con esto acabo, de los paganos siempre que veían, ¿no?, la imagen de Cristo crucificado, decían, bueno, no hay que echar cuentas, ¿no?, a este Dios, porque este Dios está muerto. No, la historia de Cristo no acaba, ni muchísimo menos, con su muerte en la cruz, sino que la historia de Cristo culmina en la resurrección y ahora continúa caminando con su iglesia. Nosotros, como he dicho antes, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar con Cristo Jesús. Sabemos que las virtudes teologales son tres: la fe, la caridad y la esperanza. ¿Dónde se fundamenta la esperanza? La esperanza del cristiano se fundamenta precisamente ahí, en la resurrección del Señor. Por eso nosotros no tenemos miedo a nada. No decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo. ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Porque nosotros seguimos a Cristo resucitado. Y en Cristo resucitado tenemos la esperanza de que no solo cuando muramos vamos a ir al cielo, sino que además cuando llegue el día último, el día del juicio, nosotros resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Feliz Pascua de Resurrección a todos y que Dios les bendiga.